El sol de la tarde bañaba las coloridas paredes de Coyoacán, mientras Verónica Mendoza, de 32 años, caminaba por las calles empedradas del histórico barrio. Sus tacones resonaban contra las piedras, marcando un ritmo tan constante como su vida había sido hasta ese momento. Llevaba 15 años viviendo en la Ciudad de México, pero nunca se cansaba de pasear por aquellas callejuelas que parecían contar historias de otros tiempos. El aroma a café recién molido y pan dulce la envolvió cuando pasó frente a la panadería El Cardonal, uno de esos negocios familiares que habían resistido la modernización frenética de la ciudad. Desde la ventana observó a parejas compartiendo chocolate caliente y conchas recién horneadas. La imagen le arrancó una sonrisa melancólica mientras consultaba su reloj. Luis llegaría en cualquier momento. Luis Herrera y Verónica llevaban 3 años de relación. Se habían conocido en el Museo Frida Kahlo durante una exposición temporal. Él, arquitecto de 38 años especializado en restauración de edificios históricos. Ella, gestora cultural en el Museo Nacional de Antropología. El amor por el patrimonio cultural mexicano los había unido inicialmente, pero con el tiempo descubrieron que compartían mucho más. Perdón por la tardanza. El tráfico en Periférico estaba imposible, dijo Luis, apareciendo repentinamente a su lado. Su cabello negro mostraba algunas canas prematuras que Verónica encontraba irresistibles. Vestía un traje gris, ligeramente arrugado después de un largo día de trabajo. «No te preocupes, acabo de llegar», mintió ella, aunque llevaba esperando casi 20 minutos. Era uno de esos pequeños engaños piadosos que lubricaban su relación. Entraron a La Casa de las Sirenas, un restaurante instalado en una casona colonial con un patio interior adornado con bugambilias. El mesero los condujo a una mesa apartada, justo donde Luis había solicitado al hacer la reservación. «¿Celebramos algo especial?», preguntó Verónica mientras tomaba la carta. Luis sonrió con cierto nerviosismo. «Quizás». La cena transcurrió entre anécdotas del día y planes para el futuro cercano. Verónica le contó sobre la nueva exposición que estaba organizando sobre códices prehispánicos, mientras Luis le habló del proyecto de restauración de una hacienda en Morelos que acababa de conseguir. Fue después del postre, mientras compartían un pastel de 3 leches, cuando Luis extrajo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su saco. El corazón de Verónica dio un vuelco. «Vero», comenzó él, usando el diminutivo que solo empleaba en momentos de intimidad. «Estos 3 años han sido los mejores de mi vida. No puedo imaginar un futuro donde no estés tú». Abrió la caja, revelando un anillo con una pequeña esmeralda montada en oro blanco. «¿Te casarías conmigo?». Los ojos de Verónica se humedecieron. La respuesta estaba clara en su mente mucho antes de que las palabras salieran de sus labios. «Sí, Luis. Claro que sí». Aplausos discretos surgieron de las mesas cercanas. El mesero apareció con 2 copas de champán que Luis había ordenado previamente, confiando en una respuesta afirmativa. «Te juro amor eterno, Verónica», susurró Luis mientras deslizaba el anillo en su dedo. «Contigo quiero construir una vida, una familia». Esa noche, mientras regresaban en el auto de Luis a su departamento en la colonia Roma, Verónica sintió que flotaba en una nube de felicidad. Observaba el anillo en su dedo, cómo captaba los destellos de las luces de la ciudad. Nunca había sido una mujer obsesionada con el matrimonio, pero ahora que estaba comprometida, una sensación de plenitud la invadía. «Tenemos que empezar a planear todo», comentó emocionada. «La ceremonia, la recepción. ¿Prefieres algo íntimo o una celebración grande?». Luis mantenía la vista fija en el camino. «Lo que tú quieras estará bien para mí, aunque preferiría algo no muy ostentoso». «Claro, algo sencillo pero significativo», concordó ella. «Podríamos casarnos en Cuernavaca, en el jardín de la casa de mis padres». Luis asintió, pero Verónica notó cierta tensión en su rostro. Lo atribuyó al cansancio y a la emoción del momento. «Por cierto», añadió él cambiando de tema, «tengo que viajar a Guadalajara la próxima semana. Un cliente potencial quiere que evalúe una propiedad histórica para su restauración. ¿Cuántos días estarás fuera?». 3, quizás 4. Depende de lo complejo que sea el proyecto». Verónica hizo una mueca de decepción. «Justo ahora que tenemos tanto que planear». «Volveré pronto», prometió Luis tomando su mano.
y tendremos toda la vida para planear nuestro futuro. Al día siguiente, Verónica no pudo contenerse y llamó a su mejor amiga, Carolina, para darle la noticia. Se reunieron en un café cerca del museo. «Muéstrame ese anillo», exclamó Carolina apenas se sentaron. Verónica extendió su mano con orgullo. «Es precioso, Vero. Estoy tan feliz por ti. Todavía no puedo creerlo», confesó Verónica. «Todo parece un sueño». Carolina la observó con una mezcla de alegría y algo que Verónica no supo interpretar. «Preocupación. ¿Qué pasa?», preguntó Verónica, conociendo demasiado bien a su amiga como para no notar que algo la inquietaba. «Nada, es solo que...». Carolina hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Todo ha sido muy rápido con Luis, ¿no? Apenas llevan 3 años juntos y no conoces mucho de su pasado». Verónica frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «Conozco a Luis perfectamente». «¿De verdad?», insistió Carolina. «¿Conoces a su familia, a sus amigos de juventud? ¿Sabes por qué se mudó de Guadalajara a la Ciudad de México?». Verónica sintió una punzada de inquietud. Era cierto que Luis hablaba poco de su vida antes de conocerla. Mencionaba ocasionalmente a sus padres, ya fallecidos, y a un hermano con quien mantenía una relación distante. Sobre su vida en Guadalajara, solo sabía que había estudiado arquitectura allí y trabajado algunos años antes de trasladarse a la capital. «No todos necesitan compartir cada detalle de su pasado», se defendió. «Además, Luis es reservado por naturaleza». Carolina suspiró. «Solo digo que antes de dar un paso tan importante como el matrimonio, deberías conocer completamente a la persona con quien vas a compartir tu vida». Las palabras de Carolina resonaron en la mente de Verónica durante los días siguientes. Aunque intentó descartarlas, una semilla de duda había sido plantada. ¿Realmente conocía a Luis tan bien como creía? La mañana que Luis partió hacia Guadalajara, Verónica lo despidió en la puerta de su departamento con un beso. «Te llamaré cuando llegue», prometió él. «Te amo», respondió Verónica, observándolo alejarse por el pasillo con su maleta. Regresó al interior y se preparó para ir al trabajo. Mientras se arreglaba frente al espejo, su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada sobre la cómoda. Ella y Luis en Xochimilco, sonrientes en una trajinera. Era una imagen perfecta de felicidad. ¿Por qué entonces sentía ese nudo en el estómago? Quizás Carolina tenía razón. Quizás había aspectos de Luis que desconocía completamente. El tercer día después de la partida de Luis, Verónica no había podido sacudirse la inquietud. Las llamadas con él eran breves. Siempre parecía ocupado o en medio de reuniones. Algo no encajaba. «Estás siendo paranoica», se dijo a sí misma mientras revisaba unos documentos en su oficina del museo. Pero la duda persistía, alimentada por pequeños detalles que antes había ignorado. Llamadas que Luis atendía alejándose para que ella no escuchara. Viajes frecuentes a Guadalajara, que siempre coincidían con fechas específicas, y una reticencia constante a hablar sobre su vida allí. Esa tarde, después de darle vueltas al asunto durante horas, tomó una decisión impulsiva. Reservó un vuelo a Guadalajara para el día siguiente. «Es una locura», murmuró mientras completaba la compra del boleto. Pidió 2 días de permiso en el trabajo, alegando una emergencia familiar. No le dijo nada a Luis sobre su viaje. Si realmente ocultaba algo, alertarlo solo le daría la oportunidad de cubrir sus huellas. La idea de estar actuando como una novia celosa y desconfiada la avergonzaba, pero necesitaba respuestas. El vuelo a Guadalajara duró menos de 1 hora. Al aterrizar, Verónica sintió una mezcla de determinación y culpa. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Y si Luis descubría que lo había seguido? ¿Cómo explicaría su desconfianza? Tomó un taxi desde el aeropuerto y se registró en un pequeño hotel en el centro histórico. No tenía un plan claro, solo la dirección del proyecto que Luis le había mencionado. Una antigua casona en Tlaquepaque, que estaba siendo restaurada para convertirse en un museo de artesanías. Después de dejar su pequeña maleta en la habitación, se dirigió a Tlaquepaque. El barrio, famoso por sus galerías y talleres artesanales, bullía de actividad. Caminó por la calle Independencia hasta encontrar la casona mencionada por Luis. Efectivamente, había andamios y señales de trabajo de restauración. Verónica se acercó a un hombre que parecía supervisar las obras. «Disculpe, estoy buscando al arquitecto Luis Herrera. ¿Está por aquí?». El hombre la miró confundido. «¿Luis Herrera?
No conozco a ningún arquitecto con ese nombre trabajando en este proyecto. El corazón de Verónica dio un vuelco. Debe haber un error. Mi prometido está en Guadalajara por este proyecto. Estoy segura. Lo siento, señorita. El arquitecto a cargo es Ramón Vega y no ha mencionado a ningún colaborador llamado Luis Herrera. Verónica agradeció la información y se alejó con las piernas temblorosas. Luis le había mentido. Estaba en Guadalajara, pero no por trabajo. ¿Por qué? Sin saber qué hacer, caminó sin rumbo por las calles de Tlaquepaque, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Debería llamarlo y confrontarlo, o seguir investigando por su cuenta? Mientras contemplaba sus opciones, su teléfono vibró. Era un mensaje de Luis. Proyecto más complicado de lo esperado. Regresaré un día después. Te extraño. La mentira le provocó náuseas. Decidió no responder inmediatamente, temiendo que su mensaje revelara su turbación. Regresó al centro de Guadalajara y se sentó en una banca de la Plaza de Armas frente a la catedral. Necesitaba pensar. Si Luis no estaba trabajando en el proyecto que había mencionado, ¿dónde estaba y qué estaba haciendo? Recordó entonces algo que Luis le había contado durante una cena, meses atrás. Había mencionado que estudió en la Universidad de Guadalajara y que frecuentaba un café cerca del campus, El Péndulo, donde solía estudiar y reunirse con amigos. Era una pista delgada, pero era lo único que tenía. El café seguía allí, en una esquina frente al edificio de la Facultad de Arquitectura. Verónica entró y pidió un café americano. El lugar era acogedor, con estanterías llenas de libros y mesas de madera gastada por el uso. Se sentó cerca de la ventana, observando a la gente que entraba y salía. Después de una hora, estaba a punto de rendirse cuando lo vio. Luis cruzaba la calle hacia el café, pero no venía solo. A su lado caminaba una mujer de unos 30 y tantos años, alta y elegante, con cabello castaño recogido en una coleta. Conversaban animadamente, y lo que hizo que el corazón de Verónica se detuviera por un segundo, Luis tenía su brazo alrededor de la cintura de la mujer. Verónica se hundió en su asiento, agradeciendo que la mesa donde estaba quedaba parcialmente oculta por una estantería. Luis y la mujer entraron al café y se sentaron en una mesa al fondo, sin notar su presencia. Desde su posición, Verónica podía observarlos sin ser vista. La familiaridad con la que se trataban era evidente. No era un encuentro casual ni profesional. Había intimidad en sus gestos, en la forma en que sus manos se buscaban sobre la mesa, en las sonrisas cómplices que compartían. Verónica permaneció inmóvil, dividida entre el impulso de confrontarlos y la necesidad de seguir observando para entender la magnitud de la traición. Optó por lo segundo. Después de unos 20 minutos, Luis y la mujer se levantaron. Él pagó la cuenta y salieron juntos. Verónica esperó unos segundos y luego los siguió, manteniendo una distancia prudente. Caminaron varias cuadras hasta llegar a una zona residencial con casas antiguas pero bien conservadas. Se detuvieron frente a una de ellas, pintada de azul claro con detalles blancos. La mujer buscó en su bolso y extrajo unas llaves. Abrió la puerta y ambos entraron. Verónica se quedó paralizada en la acera de enfrente. La escena era clara. Luis no solo le había mentido sobre el motivo de su viaje, sino que evidentemente mantenía una relación con esta mujer. Una relación lo suficientemente estable como para que ella tuviera una casa a la que ambos entraban con total naturalidad. Con el corazón destrozado pero determinada a conocer toda la verdad, Verónica cruzó la calle y se acercó a la casa. No tenía intención de tocar el timbre, al menos no todavía. Solo quería confirmar sus sospechas, encontrar alguna prueba tangible de la doble vida de Luis. Al aproximarse, notó que una de las ventanas laterales estaba entreabierta. Las voces de Luis y la mujer llegaban claramente hasta ella. ¿Le has dicho ya?, preguntaba la mujer. No encuentro el momento adecuado, respondía Luis. No es fácil, Mariana. Han pasado 3 años, Luis. No puedes seguir posponiendo esto. No es justo para ella, ni para mí. Lo sé, lo sé. Te prometo que lo resolveré pronto. Siempre dices lo mismo. La voz de Mariana sonaba cansada, resignada. Mientras tanto, yo sigo siendo tu esposa, solo en papel. Esposa. La palabra golpeó a Verónica como un puñetazo. Luis no solo tenía una amante, estaba casado. Y aparentemente nunca se había divorciado. Se alejó de la ventana tambaleándose por la impresión.
Necesitaba alejarse de allí antes de que el dolor la hiciera hacer algo imprudente. Caminó rápidamente, casi corriendo, hasta llegar a una avenida principal donde tomó un taxi de vuelta al hotel. En la soledad de su habitación, las lágrimas finalmente fluyeron. Todo lo que creía saber sobre Luis, sobre su relación, se desmoronaba. El hombre que le había jurado amor eterno apenas unos días antes llevaba años viviendo una mentira elaborada. Entre sollozos, revisó su teléfono. Había otro mensaje de Luis. Día productivo. Mañana tengo la última reunión y regreso a CDMX. ¿Cómo va todo por allá? La audacia de sus mentiras encendió una chispa de ira en Verónica. Pero no respondería, no todavía. Necesitaba saber más sobre Mariana, sobre ese matrimonio que Luis había ocultado. Secándose las lágrimas, abrió su laptop y comenzó a buscar. Luis Herrera, Mariana, Guadalajara, matrimonio. Tras varios intentos encontró algo. Una nota social en un periódico local de hace 6 años. Luis Herrera y Mariana Solís contraen matrimonio en ceremonia íntima. La foto mostraba a la misma mujer que había visto esa tarde, radiante en un vestido de novia, junto a un Luis más joven, pero inconfundible. Siguió buscando y encontró más piezas del rompecabezas. Mariana Solís era docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. En su perfil profesional, mencionaba estar casada con el arquitecto Luis Herrera. No había indicios de divorcio o separación legal. La magnitud del engaño era abrumadora. Luis no solo había ocultado su matrimonio, había mantenido una relación con Mariana durante los 3 años que estuvo con Verónica. Viajaba regularmente a Guadalajara no por trabajo, sino para ver a su esposa. Pero algo no encajaba en la conversación que había escuchado. Mariana parecía saber de la existencia de otra mujer. No es justo para ella, había dicho. Sabía específicamente de Verónica. ¿Y a qué se refería con ser esposa solo en papel? Verónica apenas durmió esa noche, dando vueltas a todas estas preguntas. Al amanecer, tomó una decisión. No regresaría a Ciudad de México sin enfrentar a Luis y conocer toda la verdad. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Guadalajara, en cruel contraste con la tormenta interior que Verónica experimentaba. Después de una noche de insomnio, tenía los ojos hinchados y la mente exhausta, pero también una resolución férrea. Confrontaría a Luis ese mismo día. Decidió esperarlo en el café El Péndulo. Era un terreno neutral y, por lo que había observado el día anterior, un lugar que Luis frecuentaba durante sus visitas a la ciudad, llegó temprano y eligió una mesa con buena visibilidad de la entrada, pero parcialmente oculta, similar a la que había ocupado el día anterior. Mientras esperaba, repasaba mentalmente lo que diría, las preguntas que necesitaba respuestas. ¿Por qué mantener un matrimonio en secreto? ¿Qué tipo de relación tenía realmente con Mariana? ¿Y por qué, sabiendo que estaba casado, le había propuesto matrimonio? Transcurrieron 3 horas. Verónica ya había consumido más café del que su ansiedad podía tolerar cuando finalmente lo vio entrar. Luis venía solo esta vez, vestido con pantalones de vestir y una camisa azul que ella misma le había regalado en su último cumpleaños. La familiaridad de esa prenda en este contexto tan ajeno a su vida compartida le provocó una nueva oleada de dolor. Lo observó pedir un café en la barra y luego buscar una mesa libre. Antes de que pudiera sentarse, Verónica se levantó y caminó hacia él. Cuando Luis la vio, la taza que sostenía casi se le cae de las manos. El color abandonó su rostro. «Verónica», murmuró como si viera un fantasma, «¿qué haces aquí?» «Creo que esa pregunta debería hacértela yo», respondió ella, manteniendo la compostura a pesar del nudo en su garganta. «¿Quieres sentarte? Tenemos mucho de qué hablar». Luis miró alrededor, claramente considerando sus opciones. Por un momento, Verónica temió que simplemente se diera la vuelta y saliera huyendo. Pero finalmente asintió y la siguió hasta la mesa que ella había ocupado. «¿Cómo me encontraste?», preguntó él una vez sentados, su voz apenas audible. «Eso no importa ahora», respondió Verónica. «Lo que importa es que me has estado mintiendo desde que nos conocimos. Estás casado, Luis». No era una pregunta, sino una afirmación. Luis cerró los ojos por un momento como si el peso de la verdad finalmente lo aplastara. «Puedo explicarlo», comenzó, pero Verónica lo interrumpió.
¿Explicar qué exactamente? ¿Que me propusiste matrimonio estando ya casado? ¿Que has estado viviendo una doble vida durante 3 años? No es tan simple. Luis pasó una mano por su cabello, gesto que Verónica conocía bien de las ocasiones en que estaba verdaderamente angustiado. Mariana y yo, nuestra relación es complicada. Vi cómo se abrazaban ayer. No parecía tan complicado. Luis la miró sorprendido. ¿Nos viste ayer? Te seguí. Los vi entrar juntos a su casa. Escuché parte de su conversación. Verónica hizo una pausa reuniendo fuerzas. Ella te llamó su esposo. Técnicamente lo soy, admitió Luis. Nunca nos divorciamos legalmente. ¿Por qué? La pregunta contenía toda la confusión y el dolor que Verónica sentía. ¿Por qué mantener un matrimonio si ya no estaban juntos? ¿O si lo estaban? Luis suspiró profundamente. Mariana y yo nos casamos hace 6 años. Éramos jóvenes, apasionados. Creíamos que nuestro amor sería eterno. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. 2 años después las cosas empezaron a deteriorarse. Teníamos visiones diferentes sobre nuestro futuro. Discutíamos constantemente. Decidí mudarme a la Ciudad de México para tomar distancia, repensar nuestra relación. ¿Y nunca pensaste en divorciarte formalmente? Lo consideramos, pero surgieron complicaciones. La casa que compramos juntos, algunas propiedades que heredé de mis padres que están a nombre de ambos. Iniciar un proceso de divorcio significaba resolver todo eso, y ninguno tenía la energía emocional para hacerlo en ese momento. Verónica lo miraba incrédula. La explicación sonaba insuficiente, casi infantil. Entonces, ¿dejaron su matrimonio en una especie de limbo legal por pereza administrativa? Su tono era mordaz. No era solo eso, continuó Luis. A pesar de nuestros problemas, seguíamos teniendo sentimientos el uno por el otro. Durante mi primer año en Ciudad de México, regresaba a Guadalajara casi cada mes. Intentábamos reconciliarnos, luego volvíamos a pelear. Era un ciclo tóxico. ¿Y luego me conociste a mí? Verónica sentía náuseas al imaginar la cronología. Luis asintió. Te conocí y todo cambió. Contigo encontré una paz, una conexión que había perdido con Mariana. Quería empezar de nuevo. Pero no te divorciaste, señaló Verónica, y seguías viendo a Mariana. Al principio, mis viajes a Guadalajara eran genuinamente por trabajo, pero eventualmente, Mariana y yo volvimos a conectar, no romántica o sexualmente, añadió rápidamente al ver la expresión de Verónica. Como amigos, como personas que compartieron una historia. Nunca te fui infiel físicamente, Verónica. La infidelidad no se limita a lo físico, Luis, respondió ella con amargura. Me ocultaste una parte fundamental de tu vida. Construiste nuestra relación sobre mentiras. Lo sé, admitió él, la culpa evidente en su rostro. Y ha sido una carga insoportable. Muchas veces quise contarte la verdad, pero temía perderte. ¿Y qué esperabas lograr proponiéndome matrimonio? ¿Convertirme en tu segunda esposa? ¿Bigamia? Por supuesto que no, respondió Luis ofendido. Iba a finalizar mi divorcio antes de casarnos. De hecho, ya había iniciado conversaciones con Mariana al respecto. ¿Cuándo exactamente? Luis guardó silencio por unos segundos. Hace un mes, admitió finalmente. ¿Un mes? Verónica no podía creerlo. Después de 3 años de relación, apenas hace un mes decidiste que deberías divorciarte antes de proponerme matrimonio. Sabía que eventualmente tendría que hacerlo, pero siempre encontraba excusas para posponerlo. Era cobarde, lo admito. ¿Mariana sabe de mí? La pregunta había estado atormentando a Verónica desde que escuchó la conversación. Sí, confirmó Luis. Le hablé de ti hace aproximadamente 1 año, cuando nuestra relación se volvió más seria. Ella entendió. De hecho, me animó a ser honesto contigo. ¿Y por qué no lo fuiste? Porque tenía miedo, Verónica. Miedo de perderte, de que no pudieras perdonar mis mentiras, mi indecisión. Verónica se quedó en silencio, procesando toda esta información. El Luis que tenía frente a ella era un extraño, alguien capaz de mantener una elaborada red de engaños durante años, alguien que había jugado con los sentimientos de 2 mujeres por su propia cobardía e indecisión. La conversación que escuché ayer, dijo finalmente, Mariana te estaba presionando para que me dijeras la verdad. Luis asintió. Ella ha sido más honesta en todo esto que yo. Cuando le dije que te había propuesto matrimonio,
Me dijo que no podía seguir postergando la verdad, que no era justo para ti entrar en un compromiso sin conocer toda la situación. Al menos uno de ustedes tiene principios morales, comentó Verónica con sarcasmo. He cometido errores terribles, Verónica. He sido débil y egoísta, pero mis sentimientos por ti siempre han sido genuinos. Te amo. Quiero un futuro contigo. Verónica lo miró a los ojos, buscando al hombre que creía conocer, al hombre que había amado. Lo único que encontró fue a un extraño con el rostro familiar. «Necesito hablar con Mariana», declaró sorprendiéndose a sí misma con esta decisión repentina. «¿Qué? ¿Por qué?» Luis parecía alarmado. «Porque quiero escuchar su versión, porque creo que me merezco conocer toda la verdad, no solo las partes que tú eliges compartir». Luis parecía querer objetar, pero finalmente asintió. «Te llevaré con ella si eso es lo que quieres». «No», respondió Verónica firmemente. «Dame su dirección. Iré sola». Después de un momento de duda, Luis escribió la dirección en una servilleta. «¿Quieres que te acompañe? Podría esperarte afuera». «No», repitió Verónica. «Esto es algo que necesito hacer por mi cuenta». Se levantó, dejando su café a medio terminar. Luis la miró con expresión suplicante. «¿Podemos hablar después? ¿Intentar resolver esto?» Verónica no respondió. Tomó la servilleta con la dirección y salió del café, sintiendo que cada paso la alejaba no solo de Luis, sino de la vida que había creído tener. Media hora después, estaba frente a la casa azul que había visto el día anterior. Respiró profundamente antes de tocar el timbre. Mariana abrió la puerta y el reconocimiento cruzó inmediatamente su rostro. «Tú debes ser Verónica», dijo con una voz suave que no reflejaba sorpresa, sino una extraña resignación. «Y tú eres Mariana, la esposa de Luis». Mariana asintió. «Pasa, por favor. Creo que tenemos mucho de qué hablar». 3 semanas habían transcurrido desde el regreso de Verónica a la Ciudad de México. El otoño comenzaba a teñir de tonos cobrizos los árboles del bosque de Chapultepec, visible desde la ventana de su pequeño departamento en Polanco, donde se había mudado temporalmente después de dejar el lugar que compartía con Luis. La conversación con Mariana había sido reveladora en formas que Verónica nunca hubiera imaginado. Lejos de encontrar a una rival, había descubierto a una mujer atrapada en las mismas redes de indecisión y medias verdades que Luis había tejido a lo largo de los años. «Nunca fuimos felices, no realmente», le había confesado Mariana mientras compartían un té en su sala. «Nos casamos demasiado jóvenes, por las razones equivocadas. Luis proviene de una familia tradicional de Guadalajara, y la presión social para formalizar nuestra relación era intensa». Mariana le explicó que los problemas comenzaron casi inmediatamente. Tenían visiones diferentes sobre casi todo: dónde vivir, si tener hijos, cómo manejar las finanzas. Cuando Luis decidió mudarse a Ciudad de México, ambos habían visto la separación como un alivio temporal. «Pero nunca tuvimos el valor de cortar completamente», había admitido Mariana. Él regresaba. Intentábamos reconciliarnos, fracasábamos. Era como estar atrapados en arenas movedizas. Cuanto más luchábamos, más nos hundíamos. Lo más sorprendente para Verónica fue descubrir que Mariana conocía su existencia desde hacía más de 2 años. Luis le había hablado de ella casi desde el principio de su relación. «Creí que finalmente tendría el valor de pedir el divorcio», dijo Mariana con una sonrisa triste. «Pero los meses pasaban y seguíamos en este limbo. Yo también tengo culpa. Podría haber iniciado los trámites por mi cuenta, pero siempre encontraba excusas». La razón principal, según Mariana, era la casa familiar de Luis en Zapopan, una propiedad histórica heredada de sus abuelos. El divorcio significaría venderla o dividir su valor, y ninguno estaba preparado para enfrentar ese proceso emocional y legal. «Es patético, lo sé», había admitido Mariana. «Sacrificar años de nuestras vidas por una casa y por evitar el papeleo». Antes de despedirse, Mariana le había entregado a Verónica una carpeta con documentos. «Son los papeles del divorcio. Ya están firmados por mí. Se los daré a Luis cuando lo vea mañana. Pero quiero que sepas que, por mi parte, esto ha terminado». El vuelo de regreso a Ciudad de México había sido un torbellino de emociones para Verónica. Rabia, tristeza, confusión, pero también, sorprendentemente,
un extraño sentido de claridad. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, aunque la imagen resultante fuera dolorosa. Luis la había llamado incesantemente desde entonces, mensajes, correos, incluso se había presentado en el museo donde trabajaba, solo para ser rechazado por la recepcionista, siguiendo instrucciones de Verónica. Ahora, sentada frente a la ventana con una taza de café en las manos, Verónica contemplaba el anillo de compromiso que descansaba sobre la mesa. Lo había guardado en una pequeña caja, incapaz de deshacerse de él completamente, pero también de volver a ponérselo. El timbre del departamento interrumpió sus pensamientos. No esperaba visitas. A través de la mirilla vio a Carolina, su mejor amiga, sosteniendo una bolsa que seguramente contenía comida a domicilio. «Traje tacos de El Califa», anunció Carolina al entrar, «y no aceptaré un «no tengo hambre» como respuesta». Verónica sonrió débilmente. Desde su regreso, Carolina había sido su roca, visitándola casi diariamente, escuchando pacientemente la historia completa una y otra vez, ofreciendo consuelo sin juicios. «¿Alguna novedad?», preguntó Carolina mientras colocaba los tacos en platos. «Luis llamó de nuevo esta mañana. Dice que tiene los papeles del divorcio finalizados y quiere mostrármelos». Carolina levantó una ceja. «¿Y qué le dijiste?». «Nada». No contesté. Verónica tomó un taco, aunque su apetito había disminuido notablemente en las últimas semanas. «No sé qué hacer, Caro. Una parte de mí quiere escucharlo, darle una oportunidad de explicarse, y la otra parte quiere mandarlo al demonio». Verónica asintió. «Exactamente. Mira, Vero», comenzó Carolina con tono cauteloso, «no puedo decirte qué hacer. Solo tú sabes si puedes perdonar lo que hizo. Pero te conozco. Necesitas respuestas para seguir adelante, sea cual sea tu decisión». Verónica sabía que su amiga tenía razón. Las preguntas sin respuesta la mantenían atrapada en un limbo emocional, incapaz de procesar completamente lo sucedido y avanzar. «Le diré que venga mañana», decidió finalmente, «solo para hablar, para cerrar este capítulo de alguna manera». Al día siguiente, a las 5 en punto, Luis tocaba el timbre del departamento. Verónica había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido sencillo pero elegante, como una armadura emocional que le proporcionaba seguridad. «Gracias por recibirme», dijo Luis cuando ella abrió la puerta. Parecía cansado, con ojeras pronunciadas y el cabello menos arreglado de lo habitual. Sostenía un sobre manila y un pequeño ramo de cempasúchil, las flores naranjas que Verónica tanto amaba. «Pasa», respondió ella, ignorando las flores. Su tono era neutro, ni cálido ni hostil. «¿Quieres un café?». «No, gracias. No quiero tomar más de tu tiempo del necesario». Se sentaron en la pequeña sala frente a frente, como extraños en una entrevista formal. «Tengo los documentos», comenzó Luis, colocando el sobre en la mesa de centro. «El divorcio está oficialmente finalizado. Mariana y yo ya no estamos casados legalmente». Verónica miró el sobre sin tocarlo. «Felicidades», dijo con una pizca de ironía que no pudo contener. «Verónica». Luis se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de ella. «Sé que te he hecho un daño terrible. No hay excusas que valgan. Fui cobarde, egoísta, indeciso. Todos los adjetivos negativos que puedas pensar, probablemente los merezco. No vine a Guadalajara a buscarte», dijo Verónica, cambiando abruptamente de tema. Era algo que la había estado carcomiendo. «Fui porque Carolina sembró dudas, porque notó inconsistencias en tus historias que yo había elegido ignorar. ¿Te das cuenta? Si hubiera confiado ciegamente en ti, me habría casado con un hombre que ya tenía esposa». Luis bajó la mirada. «Lo sé, y esa culpa me perseguirá siempre». «¿Por qué, Luis? ¿Por qué proponer matrimonio cuando sabías que legalmente no podías casarte conmigo?» «Porque te amo», respondió con voz quebrada, «y porque creí que podría resolver todo antes de la boda. El divorcio, vender la casa, cerrar ese capítulo definitivamente. Pensé que tendríamos meses de planificación antes de la ceremonia. ¿Y no se te ocurrió que construir nuestro futuro sobre una mentira era una idea terrible?». La indignación se filtraba en la voz de Verónica. «Claro que sí. Cada día pensaba en decirte la verdad, pero cada día encontraba una nueva excusa para posponerlo. Temía perderte. Y al final, ese miedo causó exactamente lo que temías». Verónica no había planeado decirlo así,
tan definitivamente, pero las palabras salieron por sí solas. Luis la miró, el dolor evidente en sus ojos. ¿Eso significa que no hay posibilidad de reconciliación? Verónica se tomó un momento antes de responder. Las últimas semanas habían sido un torbellino emocional, pero también un periodo de profunda reflexión. No lo sé, Luis. Honestamente, no lo sé. Lo que sí sé es que la confianza que teníamos está rota, y sin confianza, ¿qué nos queda? Amor, respondió él inmediatamente. Nos queda amor. Te juro que cada momento contigo, cada te amo, cada proyecto y sueño compartido fue genuino. El amor sin honestidad es como una casa sin cimientos, replicó Verónica. Puede verse hermosa por fuera, pero se derrumbará con la primera tormenta. Luis asintió lentamente, aceptando la verdad en sus palabras. ¿Qué puedo hacer? Dímelo y lo haré. Lo que sea para demostrarte que puedes volver a confiar en mí. Verónica lo miró, realmente lo miró, buscando al hombre que había amado durante 3 años. A pesar de todo, seguía allí, bajo capas de errores y malas decisiones. Tiempo, respondió finalmente. Necesito tiempo, y espacio, y honestidad absoluta de ahora en adelante. ¿Eso significa que hay esperanza?, preguntó Luis, un destello de alivio atravesando su rostro cansado. Significa que no estoy cerrando la puerta completamente, clarificó Verónica, pero tampoco estoy prometiendo nada. Tengo que reconstruirme a mí misma primero, entender quién soy fuera de esta relación y qué es lo que realmente quiero. Luis extendió su mano sobre la mesa, no para tocarla, sino como una oferta, un gesto de paz. Lo entiendo, y esperaré lo que sea necesario. Verónica no tomó su mano, pero tampoco la rechazó. Era un pequeño paso, quizás el primero en un largo camino hacia la reconciliación, o quizás solo el comienzo de un proceso de separación más saludable. El tiempo lo diría. «Hay algo más que quiero saber», dijo Verónica después de un momento. «¿Qué pasó con la casa?» Mariana mencionó que era una de las razones por las que nunca concretaron el divorcio. Luis suspiró. «La vendimos. Era lo correcto. Esa casa representaba un pasado al que ambos nos aferrábamos por las razones equivocadas. El dinero se dividió equitativamente, y una parte importante fue donada a un programa de restauración de edificios históricos en Guadalajara». Verónica asintió, reconociendo la poética justicia en ese final. Un patrimonio histórico que habían usado como excusa para permanecer atados, ahora ayudaría a preservar otros patrimonios. «Mariana está iniciando una nueva vida», continuó Luis. «Obtuvo una plaza como profesora titular en la universidad. Estará bien. Me alegro por ella», dijo Verónica con sinceridad. «No merecía estar atrapada en ese limbo por tanto tiempo. Ni tú merecías entrar en él sin saberlo». Se produjo un silencio, no incómodo sino reflexivo. Ambos miraban por la ventana hacia el parque donde las hojas caían lentamente, marcando el paso de las estaciones, el inevitable fluir del tiempo. «Debería irme», dijo Luis finalmente levantándose. «Gracias por escucharme». Verónica lo acompañó hasta la puerta. Antes de abrirla, Luis se detuvo. «Hay algo que quiero que sepas. Independientemente de lo que decidas, de si me perdonas o no, estos años contigo me han cambiado. Me han hecho mejor persona, y por eso siempre te estaré agradecido». Por primera vez en semanas, Verónica sintió que sus ojos se humedecían. No eran lágrimas de dolor o rabia, sino de una emoción más compleja, más madura. «Adiós, Luis», dijo suavemente. «Hasta pronto, Verónica», respondió él, eligiendo palabras que dejaban abierta la posibilidad de un futuro encuentro. Cuando la puerta se cerró tras él, Verónica regresó a la ventana. El sobre con los documentos del divorcio seguía sobre la mesa, junto al pequeño ramo de cempasúchil, que ahora parecía menos un intento de reconciliación y más un símbolo de transformación. En la tradición mexicana, esas flores marcaban el camino para los que habían partido, pero también representaban la renovación, el ciclo eterno de la vida. Quizás eso era lo que necesitaba ahora, marcar el camino para que la vieja Verónica, la que había vivido en la ilusión de una relación perfecta, pudiera partir, y dejar espacio para una nueva Verónica, más sabia, más fuerte, capaz de tomar decisiones basadas no en fantasías, sino en verdades, por dolorosas que fueran. Tomó una flor del ramo y la colocó en un pequeño florero,
un recordatorio de que incluso de las situaciones más dolorosas podían surgir belleza y crecimiento. El sol comenzaba a ponerse sobre el bosque de Chapultepec, bañando la ciudad en una luz dorada. Verónica no sabía qué le depararía el futuro, si perdonaría a Luis eventualmente o si su camino la llevaría en una dirección completamente diferente. Lo único que sabía con certeza era que, por primera vez en semanas, sentía paz. Había descubierto una verdad fundamental. A veces, el amor eterno que nos juran no es más que una promesa imperfecta, hecha por seres humanos imperfectos. Y a veces el amor verdadero no está en las grandes promesas, sino en la valentía de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y en la fortaleza para reconstruirse después de que todo se ha derrumbado. El teléfono sonó. Era Carolina. «¿Cómo estás?», preguntó su amiga con preocupación evidente en su voz. Verónica miró por la ventana una vez más, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como estrellas terrestres iluminando la oscuridad inminente. «Estoy bien», respondió, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo sentía. «Estoy en camino a estarlo».